Pues de nuevo les agradezco su participación, su atención. En esta ocasión lo que intento presentar, actualmente estamos, el cuerpo académico en el que participo, estamos generando una nueva línea de investigación que se relaciona con la formación de los psicólogos. Ya hemos publicado algunos artículos al respecto, tenemos otros que están por salir en esos meses, yo podría decir, si todo sale bien. Y lo que vengo a presentar es algo que yo he llevado reflexionando ya varios años, eh, principalmente debido a ciertas clases que he estado dando de metodología de la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, y también de algunas críticas y reflexiones que se han dado en distintos espacios y también por autores de bastante pues prestigio sobre el tema. Particularmente lo que quiero, a lo que quiero llegar o lo que quiero hacer en esta presentación es que reflexionemos sobre cómo es que la investigación realizada en psicología puede estar influida, determinada, coartada por ciertos principios filosóficos y teóricos también. Y ver cómo esto puede impactar, ya al final me voy a centrar un poco más en esto, en la psicología conductista en general. Veré algunos ejemplos particulares, pero no me va a dar tiempo de ser muy preciso y de revisar a profundidad pues todas las posturas. También quiero advertir antes de iniciar que estoy en mi casa, entonces probablemente se escuchen ladridos de mi perro. De antemano me disculpo por eso, pero pues vamos a iniciar. Como son temas en los que se revisan debates filosóficos, muy probablemente quede corto en algunas cosas. Son debates muy largos que necesitarían mucho más tiempo para revisar, pero al menos voy a tratar de rescatar lo más importante que nos permita avanzar en la reflexión. Para empezar, ¿a qué le llamamos investigación? Vamos a ver que pues en el lenguaje cotidiano, entre los legos, le decimos investigar a muchas cosas. Si nos vamos a la RAE, al diccionario, vamos a encontrar que efectivamente tenemos que investigar, puede ser indagar algo, pero también tenemos el otro extremo que podría relacionarse un poco más a lo que supuestamente o algunos entienden que se debe de hacer en psicología, como realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre determinada materia, ¿no? Entonces, vamos a ver que pues el uso del término es amplio, lo que nos lleva a que vamos a encontrar que hay investigadores y se hace investigación en distintos ámbitos, ¿no? Vamos a tener al investigador científico, al investigador tecnológico, también cuestiones relacionadas con aspectos que podríamos llamar criminológicos o de la policía en general. Incluso si revisamos de nuevo lo que nos dice la RAE, allá ponen como ejemplo la cuestión policíaca, ¿no? En filosofía también se hace investigación y vamos a ver otros como, y eso lo pongo como un caso extremo, tal vez para algunos les parezca algo pues curioso, que también le llamamos investigadores a aquellos que hacen criptozoología, ufología, cuestiones relacionadas también con fantasmas, el investigador paranormal, y así se presenta. Y bueno,
dentro de este amplio sentido o uso del término, pues no podríamos negar que son investigadores. Y a esto, antes de que se me olvide, es una invitación conforme vayamos avanzando y nos vayamos introduciendo a cómo eso afecta en la psicología, tratar de comparar y de revisar, bueno, qué es lo que hace diferente un psicólogo cuando hace investigación, criptozoólogo, que si no saben, la criptozoología pues se dedica al estudio de los críptidos, que son animales o bestias mitológicas, y que ellos buscan su existencia a través de las anécdotas, las historias que cuentan los pueblos. Entonces, hay criptozoólogos que emplean muchas técnicas de investigación idénticas, se podría decir, a las que usan algunos psicólogos. Allá podríamos empezar a discutir sobre, bueno, y por qué a uno sí le da reconocimiento y al otro no, o por qué a uno lo rechaza y al otro no. Esa es una de las finalidades de esta ponencia. Entonces, cuando ya empezamos a hablar de investigación en psicología como tal, tendríamos que iniciar con, bueno, ¿y de dónde parte la psicología? ¿A qué nos estamos refiriendo? Generalmente, a la psicología se le considera como una ciencia fáctica o como un proyecto de ciencia. Esto también lo vamos a, o va a depender de nuestras posturas filosóficas y teóricas. Tan sencillo como ver que algunos autores consideran en términos de Kuhn a la psicología como una disciplina que se encuentra en un nivel preparadigmático y otros no, incluso dicen que está mucho mejor que otras disciplinas porque es multiparadigmática, ¿no? Entonces, desde aquí empezamos a ver cómo las preguntas tienen sentido desde una base previa o de más, digámoslo, sí, previa o fundamental, que sería a nivel filosófico. Entonces vamos a ver que dependiendo de estas posturas, ciertos procedimientos que no se deben de confundir con métodos, ciertos procedimientos son más adecuados que otros. Y a lo largo de la historia de la psicología vamos a ver, por ejemplo, las clásicas discusiones entre la introspección, el empleo de la introspección o los experimentos. Dentro de una postura experimental, vamos a ver la discusión de los diseños intrasujetos contra los diseños de comparación de grupos. Y la clásica, creo que todos conocen, es la de la distinción entre metodología cualitativa y metodología cuantitativa con sus respectivos procedimientos, que justamente eso es de lo que vamos a estar platicando hoy. Yo me voy a enfocar más en el tercer punto, en el de la metodología qual y quanti. Sin embargo, vamos a ver que también vamos a hablar de los otros problemas, aunque de forma mucho menos detenida. ¿Esto de dónde inicia? ¿Cómo se genera este tipo de problemas? Algunos autores han llamado a esta discusión entre métodos qual y quanti como la controversia explicación-comprensión, como tratando de hacer mayor referencia a estas nociones filosóficas que anteceden a la práctica del investigador. Eso inicia con la clásica dicotomía que algunos, como vamos a estar viendo, ya no consideran sostenible, le han ido cambiando de nombre a lo largo del tiempo: ciencias naturales, ciencias exactas, ciencias duras, y por otra parte, las ciencias de la cultura, las ciencias del espíritu, las ciencias sociales. La cuestión está en que hay un tipo de ciencias que estudian algo que las ciencias tradicionales, vamos a llamarle así, no pueden. Hay algo
que no puede estudiar la ciencia tradicional. Se necesita una nueva ciencia. La división, originalmente, de eso se nutre. Eso es lo que la justifica, se podría decir, ¿no? Pero entonces la psicología, ¿dónde queda? Entre las ciencias naturales exactas o entre las ciencias de la cultura, del espíritu, sociales. Una pregunta que nos podría ayudar a responder esto es si el humano forma parte de la naturaleza o no, o si el humano tiene algo, está caracterizado por algo que no forma parte de la naturaleza y que por lo tanto se le escapa a la ciencia natural, tradicional, como le quieran llamar. ¿Sí? Vamos a ver que dependiendo de esto, los procedimientos de investigación van a ser adecuados o no. En la medida de procedimientos especiales para estudiar algo que no se encuentra en la naturaleza, que no puede ser parte de la naturaleza. Estos problemas inician desde los filósofos griegos. Por esto voy a ser bastante enfático en los problemas filosóficos, de que estos son reflejos, son consecuencias de problemas filosóficos, que lamentablemente muchas veces los psicólogos no los tomamos en consideración o ni siquiera somos conscientes de esto. He conocido muchos casos de personas que terminan incluso posgrados empleando un tipo de procedimientos y que cuando les preguntas sobre eso, los fundamentos de esos procedimientos, resulta que ellos no comparten esos fundamentos. Pero ¿y entonces cómo estuviste haciendo investigación todos estos años si estás en contra de esos principios? Vamos a ver más adelante que incluso podemos usar la misma estrategia para obtener datos, pero dependiendo de nuestra perspectiva filosófica, ese procedimiento va a generar información distinta. Pero bueno, poco a poco. Entonces, el problema inicia con, digamos así, el problema de conocer. Y si existe algo para conocer. Si existe ese algo, ¿cómo podemos constatarlo? Únicamente a través del conocimiento, pero ¿podemos conocer? Esa es la pregunta. Esto se ha tratado de resolver o ha llevado a discusiones y a distintos tipos de soluciones, pero que todas se fundamentan en un mismo problema. Si nuestras experiencias o nuestros sentidos son confiables. Este es un problema muy básico, me imagino que ya muchos han estudiado acerca de esto. Si nuestras sensaciones, experiencias reflejan, se adecúan a esa realidad objetiva. Incluso vamos a ver que muchas teorías de la verdad dependen de esto, de cómo se fundamente esto, de si nuestras experiencias deben adecuarse, de si nuestras experiencias son idénticas a u otra postura. El clásico problema es un meme que vi hace poco que se me hizo muy chistoso y que pues es un caso más de clásico ejercicio en el que nos tratan de demostrar que los sentidos nos engañan. En un vaso de cristal con agua introduces un lápiz y ese lápiz parece quebrarse, parece que está quebrado. Esa sensación, esa experiencia nos está engañando porque nosotros sabemos que ese lápiz no está doblado o roto. Eso es lo que aquí pues se ve más chistoso. Y la referencia a Descartes o Descartes, como le quieran decir, pues clásico. Era uno de los autores que compartía la idea. Y este problema, les comento, viene desde mucho antes, atrás, en la discusión entre los partidarios del materialismo, como Demócrito, y los escépticos como Zenón
donde se trataba de argumentar y de dar ejemplos, o algunos les llaman también experimentos mentales, para demostrar que lo contrario a lo que decían los materialistas, la realidad no la experimentamos como tal, los sentidos nos engañan.